Mi nombre es Lucía Mendoza y nunca olvidaré el día de la graduación universitaria de mi sobrino Carlos. Lo que debía ser una celebración se convirtió en una guerra familiar que reveló secretos que cambiaron para siempre el destino de la familia García. Todo comenzó hace 15 años, cuando mi hermana Daniela falleció en un trágico accidente automovilístico. Su hijo Carlos quedó huérfano con apenas 7 años. Mi esposo Manuel y yo no dudamos en acogerlo como nuestro propio hijo, especialmente porque no habíamos podido tener hijos propios. La decisión de adoptar a Carlos no fue bien recibida por la familia de Manuel, especialmente por su hermana Isabel. Desde el primer día, Isabel dejó claro que Carlos nunca sería un García, de verdad, y que estaba ocupando un lugar que no le correspondía. ¿Por qué tienes que hacerte cargo de ese niño?, me preguntó Isabel el día que firmamos los papeles de adopción. Ni siquiera es de nuestra sangre. Es una carga que no les corresponde. Manuel, siempre protector, respondió firmemente. Carlos es hijo de mi esposa y ahora es mi hijo también. Es un García y punto final. A pesar de la hostilidad, Carlos creció como un niño feliz y estudioso. Siempre fue el primero de su clase y desarrolló una pasión por la ingeniería, igual que su tío Manuel. Cuando llegó el momento de elegir universidad, Manuel movió sus influencias para que Carlos pudiera entrar en la Universidad Nacional, la misma donde él se había graduado con honores 20 años atrás. Los años universitarios de Carlos pasaron volando. Estudió ingeniería civil y se destacó en todas las materias. Su proyecto final recibió reconocimientos especiales, y varias empresas importantes le ofrecieron trabajo incluso antes de graduarse. El día de la graduación llegó finalmente. El auditorio de la Universidad Nacional estaba lleno de familias orgullosas. Carlos, vestido con su toga y birrete, esperaba nervioso el momento de recibir su diploma. Manuel y yo nos sentamos en primera fila, nuestros corazones rebosantes de orgullo. Isabel y su esposo Ricardo llegaron tarde, como era su costumbre. Se sentaron detrás de nosotros con sus 2 hijos, primos de Carlos, quienes nunca habían mostrado interés en estudiar. Ricardo era el director financiero de Construcciones García, la empresa familiar fundada por el padre de Manuel e Isabel. Miren quién viene a presumir. Escuché la voz ácida de Isabel mientras se acomodaba, como si una toga pudiera convertirlo en un García. Ignoré su comentario y me concentré en la ceremonia. El decano comenzó a llamar a los graduados en orden alfabético. Cuando llegó a la letra G, sentí la tensión aumentar a mi alrededor. Carlos García Mendoza, anunció el decano, graduado con honores en Ingeniería Civil, receptor de la Medalla al Mérito Académico y ganador del premio al Mejor Proyecto del Año. Mi corazón se hinchó de orgullo mientras Carlos subía al podio. Sus ojos brillaban de emoción cuando tomó su diploma y saludó a la audiencia. Fue entonces cuando todo se desmoronó. Ese niño nunca debió entrar a esta familia. La voz de Isabel resonó en todo el auditorio. Se había puesto de pie y señalaba acusadoramente a Carlos. Ni siquiera tiene sangre García. Es un impostor que se aprovecha de nuestra generosidad. Un silencio sepulcral cayó sobre el auditorio. Todos los ojos se volvieron hacia nosotros. Carlos se quedó congelado en el escenario, el diploma temblando en sus manos. Vi cómo bajaba la cabeza, la vergüenza y el dolor evidentes en su rostro. No debería ni llevar nuestro apellido, continuó Isabel, envalentonada por el silencio. Manuel cometió un error al adoptarlo, un error que ha costado demasiado a la familia. Me levanté para defender a Carlos, pero Manuel me detuvo con una mano en mi brazo. Su expresión era serena, casi como si hubiera estado esperando este momento. Abre el sobre azul, cariño, me dijo en voz baja, entregándome un sobre que sacó del bolsillo interior de su chaqueta. Con manos temblorosas, abrí el sobre. Dentro había una carta y varios documentos legales sellados y firmados. La carta comenzaba: mi querida Lucía, si estás leyendo esto, significa que Isabel finalmente ha cruzado la línea que siempre temí que cruzaría. Mientras leía la carta, mi corazón latía cada vez más rápido. Manuel no solo había previsto este momento, sino que había estado preparándose para él durante años. Levantó la mano pidiendo silencio en el auditorio y se puso de pie lentamente. Isabel, dijo con voz clara y firme, antes de que sigas humillando a tu sobrino, creo que deberías saber algo importante. Isabel sonrió con desdén. ¿Qué podría ser tan importante? ¿Que lo quieres como a un hijo? Ya lo sabemos, Manuel. Tu debilidad siempre ha sido evidente. Lo que deberías saber, continuó Manuel sin inmutarse, es que Carlos no solo es mi hijo adoptivo, es el nuevo director ejecutivo de Construcciones García. Isabel palideció. ¿Qué estás diciendo? Eso es imposible. Papá dejó la empresa a sus hijos de sangre, a ti y a mí. Así es, asintió Manuel, y como accionista mayoritario, he decidido nombrar a Carlos como mi sucesor. Los documentos fueron firmados hace 3 años, cuando cumplió la mayoría de edad. Ricardo, el esposo de Isabel,
Se puso de pie furioso. No puedes hacer eso. La empresa pertenece a la familia. Carlos es familia, respondió Manuel. Y hay más. Se volvió hacia mí y me hizo un gesto para que continuara leyendo. Además, leí en voz alta, sintiendo un nudo en la garganta. En previsión de cualquier intento de desacreditar públicamente a Carlos o cuestionar su lugar en la familia García, he transferido el control del 60% de mis acciones a un fideicomiso controlado por él, efectivo inmediatamente si tal evento ocurriera. La boca de Isabel se abrió en shock. Eso no es legal. No puedes hacer eso. En ese momento, un hombre de traje se acercó a nosotros. Soy Javier Ortiz, abogado de la familia García desde hace 30 años. Se presentó. Puedo confirmar que todos los documentos son completamente legales y vinculantes. Fueron firmados por Manuel en pleno uso de sus facultades mentales, con 3 testigos presentes, incluido yo mismo. El auditorio estalló en murmullos. Carlos, que había permanecido en silencio todo este tiempo, finalmente bajó del escenario y se acercó a nosotros. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero había determinación en su rostro. Tío Manuel, papá, dijo con voz quebrada, no necesitas hacer esto. No quiero la empresa. Solo quiero ser parte de la familia. Manuel lo abrazó fuertemente. Hijo mío, eres parte de esta familia. Siempre lo has sido. Y la empresa es tuya por derecho, no por sangre, sino por mérito. Nadie en esta familia ha trabajado tan duro como tú ni ha demostrado tanta pasión por lo que hacemos. Isabel, fuera de sí, gritó, esto es una traición. Ricardo es el director financiero. Sus hijos son los verdaderos García. No pueden quitarnos lo que nos pertenece. Manuel se volvió hacia ella con tristeza. Isabel, la empresa nunca te perteneció. Papá te dio acciones, pero nunca confiaste en su visión. En los últimos 10 años, mientras tú y Ricardo sacaban dinero de la empresa para mantener su estilo de vida, Carlos y yo trabajábamos para hacer crecer el negocio. Mientes, chilló Isabel. Ricardo ha sido fundamental para la empresa. ¿Fundamental? Manuel soltó una risa amarga. Ricardo ha estado desviando fondos durante años. Lo descubrí hace 3 años, pero decidí no exponerlo por el bien de la familia. Está todo documentado. Si quieres pelear por la empresa, tendré que presentar esas pruebas. Ricardo palideció visiblemente. Yo no sé de qué estás hablando. Creo que lo sabes perfectamente, respondió Manuel, entregándole un sobre amarillo. Aquí tienes copias de las transferencias. Las originales están en manos de mi abogado. El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabel miró a su marido con incredulidad, luego a Manuel, y finalmente a Carlos. Esto no ha terminado, murmuró, tomando del brazo a Ricardo y arrastrándolo fuera del auditorio. El decano, visiblemente incómodo, intentó retomar la ceremonia. Carlos regresó al escenario para terminar el protocolo, pero ya nada sería igual. Esa noche, mientras celebrábamos en casa con una pequeña cena, Carlos seguía preocupado. Papá, dijo a Manuel, ¿estás seguro de esto? No quiero dividir a la familia. Manuel sonrió con tristeza. Hijo, la familia ya estaba dividida. Isabel nunca aceptó mi matrimonio con Lucía, y mucho menos tu adopción. He intentado protegerla durante años, pero hoy cruzó una línea que no podía permitir. Pero la empresa, comenzó Carlos. La empresa estará en buenas manos contigo, lo interrumpió Manuel. Siempre supe que serías tú quien la llevaría al siguiente nivel, tu proyecto final de carrera. Ese sistema innovador de construcción sostenible es exactamente lo que Construcciones García necesita para el futuro. Carlos asintió lentamente, asimilando la magnitud de la responsabilidad que ahora recaía sobre sus hombros. Hay algo más que debes saber, dijo Manuel, sacando otro sobre de su escritorio. Esto es algo que he guardado durante años, esperando el momento adecuado. Carlos tomó el sobre con manos temblorosas. Dentro había una fotografía antigua y una carta amarillenta. La fotografía mostraba a un hombre joven, muy parecido a Carlos, junto a una mujer sonriente. ¿Quiénes son?, preguntó Carlos confundido. Son tus abuelos biológicos, respondió Manuel suavemente. El padre de tu madre, Daniela, y mi padre eran primos. Tu sangre García es tan legítima como la mía o la de Isabel. Carlos nos miró atónito. ¿Lo sabían, todo este tiempo? Asentí con lágrimas en los ojos. Tu madre me lo contó poco antes del accidente. Quería decírtelo cuando fueras mayor, pero cuando te adoptamos, Manuel pensó que era mejor esperar, protegerte de Isabel y sus prejuicios. Ahora entiendes por qué siempre dije que eras un García, añadió Manuel. No mentía. Siempre has sido parte de esta familia, por sangre y por amor. Carlos abrazó a Manuel con fuerza, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Gracias, papá, por todo. Los días siguientes fueron un torbellino de reuniones y ajustes.
Como era de esperar, Isabel y Ricardo intentaron impugnar los documentos, pero sus esfuerzos fueron en vano. La evidencia del desfalco de Ricardo era demasiado contundente, y finalmente aceptaron un acuerdo que los alejaba de la empresa a cambio de no presentar cargos criminales. Carlos asumió la dirección de Construcciones García con determinación y visión. Bajo su liderazgo, la empresa comenzó a implementar su sistema de construcción sostenible, ganando contratos importantes y reconocimiento internacional. Un mes después de la graduación, recibimos una visita inesperada. Isabel vino sola, sin Ricardo ni sus hijos. Parecía haber envejecido años en pocas semanas. Vengo a disculparme, dijo con voz apenas audible. Lo que hice en la graduación fue imperdonable, y lo que Ricardo hizo a la empresa, no tenía idea. Manuel la miró con compasión. ¿Dónde está Ricardo? Se ha ido, respondió Isabel con amargura. Se llevó lo poco que quedaba de nuestro dinero y desapareció. Mis hijos están devastados. Carlos, que había escuchado la conversación desde la puerta, entró en la sala. Isabel lo miró con vergüenza. Carlos, lo siento mucho, no merezco tu perdón. Carlos se acercó a ella y, para sorpresa de todos, la abrazó. Tía Isabel, eres familia, y la familia se perdona. Isabel rompió a llorar en sus brazos, años de resentimiento disolviéndose en lágrimas de arrepentimiento. Hay un puesto en la empresa para ti, dijo Carlos cuando Isabel se calmó, en el departamento de Relaciones Públicas. Sé que tienes talento para eso. Isabel lo miró incrédula. Después de todo lo que he hecho, de todo lo que te he dicho, precisamente por eso, respondió Carlos. Es hora de sanar las heridas y reconstruir esta familia. Manuel me miró con orgullo, sus ojos brillantes de emoción. Nuestro sobrino, nuestro hijo, había demostrado una grandeza de espíritu que sobrepasaba con creces cualquier lazo de sangre o apellido. Esa noche, mientras Manuel y yo nos preparábamos para dormir, encontré una nota más en el sobre azul que me había entregado el día de la graduación. El verdadero legado de la familia García, decía con la letra pulcra de Manuel, no está en los edificios que construimos, sino en los valores que transmitimos. Carlos es el mejor García que nuestra familia ha producido jamás. No podía estar más de acuerdo. La graduación de Carlos había sido solo el comienzo. El verdadero viaje de nuestra familia apenas comenzaba, y por primera vez en 15 años, todos los García avanzaríamos juntos, unidos no solo por la sangre sino por algo mucho más poderoso, el amor y el perdón. Los meses que siguieron a la graduación de Carlos fueron un torbellino de cambios para toda la familia García. La noticia de la transferencia de acciones y el nombramiento de Carlos como director ejecutivo se extendió rápidamente por toda la industria de la construcción, generando tanto admiración como escepticismo. Es demasiado joven, decían algunos. No tiene la experiencia necesaria, murmuraban otros. Pero Carlos, con la determinación que siempre lo había caracterizado, estaba decidido a demostrar que merecía el puesto no solo por el apellido que llevaba, sino por su capacidad y visión. La primera prueba llegó apenas 2 semanas después de asumir el cargo. Construcciones García había estado compitiendo por un contrato multimillonario para desarrollar un complejo residencial ecológico en las afueras de la ciudad. Era el tipo de proyecto que podría redefinir el futuro de la empresa. Necesitamos este contrato, explicó Carlos durante la primera reunión de directorio bajo su liderazgo, no solo por el aspecto económico, sino porque establecerá nuestra reputación como líderes en construcción sostenible. Isabel, que había aceptado humildemente el puesto en Relaciones Públicas, observaba a su sobrino con una mezcla de asombro y arrepentimiento. El joven que había menospreciado durante años demostraba una madurez y visión de negocios que ni siquiera Ricardo había poseído en sus mejores momentos. La propuesta que presentó Ricardo tiene fallas graves, continuó Carlos, proyectando los planos en la pantalla de la sala de juntas. Los materiales son demasiado costosos y el diseño ignora completamente las especificaciones de eficiencia energética que solicita el cliente. Vi cómo Isabel se encogía en su asiento. Cada palabra de Carlos era un recordatorio del daño que su marido había causado a la empresa familiar. Tenemos 3 días para rehacer completamente la propuesta, anunció Carlos. Voy a necesitar que todos trabajen horas extras. Este contrato puede significar el renacimiento de Construcciones García o su declive definitivo. El equipo se movilizó inmediatamente. Durante las siguientes 72 horas, la oficina se convirtió en un hervidero de actividad. Carlos lideró personalmente el rediseño del proyecto, aplicando los principios innovadores de su tesis universitaria. Manuel aportó su experiencia en costos y logística, mientras yo me encargaba de coordinar los distintos departamentos. Para sorpresa de todos, Isabel resultó ser una aliada invaluable. Su conocimiento de los clientes y competidores,
adquirido durante años de eventos sociales corporativos. Proporcionó información crucial para ajustar la propuesta a las expectativas no escritas del comité evaluador. Conozco a Roberto Mendizábal, el presidente del comité, nos confió Isabel durante una pausa cerca de la medianoche del segundo día. Le apasiona la arquitectura tradicional mexicana. Si incorporamos elementos sutiles en el diseño, obtendremos puntos extras sin comprometer la modernidad del proyecto. Carlos la miró con renovado respeto. Eso es brillante, tía. ¿Podrías trabajar con el equipo de diseño para implementar esa idea? Isabel asintió, una leve sonrisa iluminando su rostro cansado. Era la primera vez que alguien valoraba genuinamente su aporte a la empresa. La nueva propuesta se presentó con apenas minutos de margen. Carlos representó a la empresa con una seguridad que impresionó a todos los presentes. Su presentación no solo destacó los aspectos técnicos y económicos del proyecto, sino también su impacto social y ambiental, temas que ningún otro competidor había abordado con tanta profundidad. 2 semanas después, recibimos la noticia: Construcciones García había ganado el contrato. El comunicado del comité mencionaba específicamente la visión innovadora y el compromiso con la sostenibilidad como factores decisivos. «Lo logramos», exclamó Manuel, levantando su copa durante la celebración en la oficina. «Este es el comienzo de una nueva era para Construcciones García». Carlos sonrió, pero pude ver la tensión en sus ojos. Ahora venía lo más difícil: ejecutar el proyecto con los estándares prometidos y dentro del presupuesto acordado. El verdadero desafío llegó cuando las excavaciones para los cimientos comenzaron. El jefe de obra, Héctor Vázquez, un veterano de la compañía leal a Ricardo, llamó urgentemente a Carlos. «Tenemos un problema grave», anunció cuando llegamos al sitio. «El terreno tiene contaminación que no apareció en los estudios preliminares. Si seguimos el protocolo oficial, tendremos que parar la obra por meses mientras se realiza una remediación completa». Carlos examinó los resultados de las pruebas de suelo y luego recorrió personalmente el área afectada. «Esto no es coincidencia», me susurró mientras inspeccionábamos. «Estos contaminantes no estaban aquí cuando hicimos los estudios iniciales. Alguien los colocó deliberadamente». Manuel, que nos había acompañado, asintió gravemente. «Ricardo tiene contactos en todas partes. Esto tiene su firma por todas partes». Carlos reunió a todo el equipo de obra. «A partir de ahora, implementaremos seguridad las 24 horas. Todos los informes llegarán directamente a mí, sin intermediarios». Luego se volvió hacia Héctor. «Necesito que seas completamente honesto. ¿Sabías algo de esto?». El hombre mayor mantuvo la mirada fija en el suelo. «Ricardo me contactó hace un mes», confesó finalmente. «Me ofreció dinero para facilitar algunos problemas en la obra. Me negué, pero no pensé que llegaría tan lejos». En lugar de despedirlo, Carlos hizo algo inesperado. «Te necesito, Héctor. Conoces esta empresa mejor que nadie. Ayúdame a encontrar a quienes siguen leales a Ricardo y te prometo que tu puesto está asegurado mientras yo dirija Construcciones García». Esa noche, en casa, no pude contener mi preocupación. «Carlos, esto se está volviendo peligroso. Ricardo podría intentar algo peor». «Lo sé, mamá», respondió, usando por primera vez esa palabra para referirse a mí. Mi corazón se hinchó de emoción a pesar de las circunstancias. «Pero no voy a dejar que destruya lo que abuelo García construyó. Esta empresa es el legado de nuestra familia». Manuel puso una mano sobre su hombro. «No estás solo en esto, hijo. Tenemos que adelantarnos a sus movimientos». La solución vino de la fuente más inesperada. Isabel apareció en nuestra puerta la mañana siguiente, visiblemente agitada. «Ricardo me llamó anoche», dijo sin preámbulos. «Está en Panamá. Me pidió que convenciera a Carlos de renunciar. Dice que si no lo hace, tiene pruebas que implicarían a Manuel en fraudes pasados de la empresa». «Eso es ridículo», exclamó Manuel. «Nunca he cometido fraude alguno». «Lo sé», respondió Isabel con vergüenza, «pero Ricardo falsificó tu firma en varios documentos a lo largo de los años. Los tiene guardados como seguro». Carlos la miró intensamente. «¿Por qué nos lo cuentas, tía? Podrías haberte puesto de su lado». Isabel se irguió con dignidad. «Porque ya he causado suficiente daño a esta familia. No voy a permitir que Ricardo destruya lo poco que hemos reconstruido». El plan que desarrollamos fue arriesgado pero necesario. Isabel fingiría cooperar con Ricardo, ganando tiempo mientras Carlos y un equipo de investigadores privados rastreaban las pruebas falsificadas y los movimientos financieros de Ricardo en Panamá. Durante las siguientes semanas, la obra del complejo residencial continuó a pesar de los obstáculos. Carlos implementó un innovador sistema de remediación del suelo que no solo solucionó el problema de contaminación sino que resultó más económico que los métodos tradicionales. La prensa especializada comenzó a tomar nota del joven ingeniero que estaba revolucionando la industria.
Tu padre estaría orgulloso, le dijo Manuel una tarde, mientras observaban juntos el avance de la construcción. No solo has salvado la empresa, la estás llevando a un nivel que ni siquiera yo imaginé posible. La confrontación final con Ricardo ocurrió 3 meses después. Gracias a la información proporcionada por Isabel, habíamos logrado localizar todos los documentos falsificados y obtener pruebas de las cuentas offshore donde Ricardo había ocultado el dinero desviado de la empresa. Tiene una reunión programada con 2 ejecutivos de nuestra competencia mañana, nos informó Isabel. Planea venderles información confidencial sobre nuestras patentes. Carlos tomó una decisión inmediata. Es hora de acabar con esto. Con la ayuda de un equipo legal y las autoridades debidamente informadas, interceptamos a Ricardo justo cuando entregaba los documentos confidenciales. Su rostro palideció al ver a Carlos entrar en la sala de conferencias acompañado por agentes federales. Esto es un malentendido, balbuceó, intentando esconder los papeles. No hay malentendido, Ricardo, respondió Carlos con calma. Tenemos pruebas de todos tus delitos: desfalco corporativo, falsificación de documentos, evasión fiscal y, ahora, intento de venta de secretos industriales. Los agentes procedieron a leer sus derechos mientras Ricardo miraba incrédulo a su alrededor. Sus contactos en la competencia habían desaparecido discretamente al primer signo de problemas. Isabel me traicionó, ¿verdad?, gruñó mientras lo esposaban. Siempre fue demasiado débil. No, Ricardo, lo corrigió Carlos. Isabel finalmente encontró su fortaleza. Eligió a la familia por encima de tus mentiras. El caso se resolvió principalmente fuera de los tribunales para evitar un escándalo mediático que pudiera afectar la reputación de Construcciones García. Ricardo aceptó un acuerdo que incluía la devolución de los fondos desviados, la renuncia a cualquier reclamo sobre la empresa y una discreta sentencia por fraude corporativo. Isabel, contra todo pronóstico, fue la que mejor manejó la situación. Es como si me hubieran quitado un peso enorme, confesó durante una cena familiar semanas después. Todos estos años viviendo con sus mentiras, fingiendo una vida perfecta mientras él saqueaba la empresa de mi padre, me siento liberada. Sus hijos, mis sobrinos políticos, también comenzaron a integrarse gradualmente en la empresa. El mayor, Alejandro, mostró un talento inesperado para las finanzas, mientras que Sofía, la menor, se interesó por el departamento de diseño arquitectónico. Nunca es tarde para formar parte de este legado, les dijo Carlos, ofreciéndoles la oportunidad que su padre les había negado al mantenerlos alejados del negocio familiar. Un año después de la graduación de Carlos, el complejo residencial ecológico estaba casi terminado y había superado todas las expectativas. Las viviendas se vendieron antes de ser construidas, y el proyecto ganó varios premios internacionales de arquitectura sostenible. La junta directiva, impresionada por los resultados, aprobó unánimemente el plan estratégico de 5 años presentado por Carlos, que incluía la expansión internacional de Construcciones García y la creación de una fundación para promover la construcción sostenible en comunidades de bajos recursos. Estamos cerrando un ciclo, comentó Manuel durante la fiesta del primer aniversario de Carlos como director ejecutivo. Mi padre fundó esta empresa con la visión de construir hogares que duraran generaciones. Carlos está haciendo realidad esa visión, pero con una mirada hacia el futuro que ni siquiera mi padre pudo imaginar. Isabel, que ahora dirigía con éxito el Departamento de Relaciones Públicas, levantó su copa, por los García, pasados y futuros, por la sangre y por el corazón. Todos brindamos emocionados. Carlos, nuestro hijo, había demostrado que el verdadero legado familiar no se transmite solo por el ADN, sino por los valores y el amor que compartimos. Esa noche, mientras Manuel y yo caminábamos por el jardín de nuestra casa, reflexionando sobre el increíble viaje del último año, encontré una última carta en el estudio. Estaba dirigida a Carlos, pero una nota adjunta indicaba que debía leerla primero. Mi querido hijo, comenzaba la carta escrita por Manuel años atrás. Si estás leyendo esto, significa que has tomado las riendas de nuestro legado familiar y has enfrentado los desafíos que sabía que vendrían. Quiero que sepas que desde el primer momento en que Lucía y yo te sostuvimos en nuestros brazos, supe que serías el futuro de los García. Quizás te sorprenda saber que tu abuelo, mi padre, también fue un forastero en su momento. Llegó a este país sin nada más que sus habilidades como albañil y la determinación de construir un futuro mejor. Enfrentó prejuicios y rechazo, como tú, pero perseveró. El secreto de los García no está en la sangre que corre por nuestras venas, sino en la pasión que arde en nuestros corazones. Construimos no solo edificios, sino legados. Creamos no solo estructuras, sino hogares donde las familias crecen y los sueños se realizan. Estoy orgulloso de llamarte mi hijo, no porque lleves mi apellido, sino porque encarnas los valores que hacen grande a un García.
integridad, innovación, compasión y la determinación de dejar el mundo mejor de lo que lo encontraste. Con todo mi amor y admiración, papá. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras terminaba de leer. Manuel me abrazó en silencio, ambos contemplando cómo las estrellas brillaban sobre el jardín que habíamos cultivado juntos, igual que habíamos cultivado el corazón de nuestro hijo. En la distancia, podíamos ver las luces del nuevo complejo residencial, la primera gran obra de Carlos como director de Construcciones García. Sus edificios se elevaban hacia el cielo nocturno, sólidos y majestuosos, pero lo más importante era lo que no se veía, los cimientos fuertes, construidos sobre valores inquebrantables, que sostendrían ese legado por generaciones. La humillación que Carlos había sufrido en su graduación se había transformado en el catalizador de un nuevo comienzo para toda la familia. A veces, pensé, de los momentos más oscuros surge la luz más brillante, y nuestro Carlos, el niño que una vez fue rechazado por no tener sangre García, se había convertido en el faro que guiaría a la familia hacia un futuro más luminoso y unido que nunca. Mientras contemplábamos las estrellas, Manuel apretó mi mano. ¿Sabes qué es lo más extraordinario de todo esto?, preguntó. ¿Qué?, respondí suavemente. Que al final, no fuimos nosotros quienes salvamos a Carlos cuando lo adoptamos, dijo con una sonrisa llena de sabiduría. Fue él quien terminó salvándonos a todos nosotros. Y en esa simple verdad residía la mayor lección de nuestra historia familiar, que el amor, cuando es genuino y desinteresado, siempre encuentra la manera de transformar incluso las heridas más profundas en oportunidades para sanar, crecer y reconstruir lo que parecía irremediablemente roto. El legado de los García continuaría, no definido por la sangre que corría por sus venas, sino por el amor que latía en sus corazones y por las obras que sus manos realizaban. Y ese, sin duda, era el legado más valioso que cualquier familia podía aspirar a construir.